¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Miguel Ángel Cruz Marmolejo. Soy radiólogo egresado de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tengo alta especialidad en resonancia magnética cardíaca y angiotomografía cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en donde actualmente soy adscrito al servicio de resonancia magnética. Ahora vamos a hablar de las miocardiopatías en la era de la resonancia magnética cardíaca. Y lo mismo se podría decir la resonancia magnética cardíaca en la era de las miocardiopatías. Entre más utilicemos el método, más vamos a diagnosticar adecuadamente las miocardiopatías y caracterizarlas. Y vamos a entender cuál es este proceso y cómo es este proceso. ¿Por qué resonancia magnética cardíaca? Pues porque podemos valorar adecuadamente la función biventricular, ya que es el gold estándar para la función biventricular. Podemos observar los cambios en el engrosamiento segmentario, hacer una caracterización tisular e incluso una evaluación de flujos, ya sea en 2D o en 4D, como es este ejemplo. ¿Qué es lo que nos importa ahorita cuando hablamos de caracterización de miocardiopatías? Pues la caracterización tisular. ¿Cómo se define una miocardopatía? Es una normalidad del miocardio no explicada por condiciones de carga anormal o cardiopatías congénitas. Tenemos este caso donde tenemos un ventrículo izquierdo dilatado, disfuncional, hipocinético de manera generalizada y realizando el estudio, observando que no solo es, pero tenemos una coartación. Entonces, esto ya no es una miocardiopatía dilatada, pues, de un origen, de una miocardopatía, pues, un desorden del miocardio como tal, sino es algo causado por una condición, congénita. ¿Por qué resonancia magnética cardíaca? La resonancia magnética cardíaca es fundamental para la evaluación de pacientes con miocardiopatía debido a su capacidad para la evaluación no solo de las funciones, sino de la caracterización de tejido. Y ahora que estamos en una época de caracterización, pues ver cómo están mis mapeos, cómo está mi realce tardío y poder no solo decir está enfermo este miocardio, pero ponerle nombre y apellido. Y bueno, el uso está apropiado en todas las miocardiopatías, como podemos ver, por el ACC y pues también por el SCMR, igual para la resonancia magnética cardíaca, pues está dentro de esto, las miocardiopatías. Las nuevas guías del 2023 para el manejo de miocardiopatías la ponen como algo fundamental, ya que nos dicen que, bueno, primero tenemos que realizar una resonancia magnética cardíaca para realizar un fenotipo. Una vez que tengamos un fenotipo, ya sea miocardiopatía dilatada, dilatada, hipertrófica, no dilatada del ventrículo izquierdo, una ritmogénica derecha o biventricular o una restrictiva. Ya que tengamos el fenotipo, podemos realizar un tratamiento y un tratamiento dirigido al fenotipo e incluso poder buscar a familiares que podrían también tener esta patología. Ahora, como vemos, ya se realizan, ya entre más se haga la resonancia magnética, más estamos pudiendo ver los patrones de realce y que estén asociados a diferentes alteraciones genéticas. Tenemos a esta mujer de 23 años quien es referida por una disfunción biventricular y pues observamos este realce tardío intramiocárdico septal y casi transmural inferior y pues bueno, le realizamos el estudio genético y podemos ver que tiene una alteración. Entonces, fundamental. ¿Cuál va a ser el protocolo de resonancia magnética cardíaca? Pues primero, realizar estos estudios de función biventricular, estos cines. En nuestros cines podemos ir valorando nosotros nuestras alteraciones en los movimientos y también pues, el cálculo de la fracción de eyección. Nuestro mapeo, nuestro T2 estrella, nuestros mapeos multiparamétricos, T1, T2, T2 estrella, y con el T1 y el T1 el T1 nativo y el T1 post contraste, podemos realizar el cálculo del volumen extracelular y podemos ver, pues, también tenemos el primer paso, viendo cómo va llegando el medio de contraste y pues valorar este reforzamiento tardío. ¿Cómo se caracteriza nuestro este reforzamiento tardío? Pues rápido, para poder acordarnos, sobre todo tenemos dos grupos grandes, el isquémico y el no isquémico. Dentro del isquémico tenemos el subendocárdico y el transmural, y dentro del no isquémico tenemos el intramiocárdico, el subepicárdico, el subendocárdico.
y el subendocárdico global. Este es diferente al subendocárdico isquémico, ya que el subendocárdico isquémico va a seguir un patrón de arterias coronarias y el subendocárdico global, que normalmente lo observamos en patologías, en miocardiopatías como la amiloidosis, pues este va a ser pues, global, ¿no? Entonces, este casi siempre es patognomónico de amiloidosis. Entonces, los mapeos multiparamétricos, pues el T1 nativo, que incluso se está utilizando en pacientes que tienen contraindicación, pues, para administrar medio de contraste, podemos realizar la valoración por medio del T1 nativo. ¿Quiénes nos van a dar disminución del T1 nativo? La hemocromatosis, el Fabry. ¿Quiénes nos van a dar incremento? Las miocarditis, el infarto, y el que más nos va a aumentar el T1 nativo es el amiloide. Ujú. Y pues bueno, el volumen extracelular de igual manera, ¿quién nos va a dar un aumento del volumen extracelular? Pues el mayor va a ser el infarto y, y la amiloidosis. Entonces, bueno, primero lo importante es realizar nuestro estudio, ver la función cardíaca y posterior a esto, pues po- asignarle un fenotipo a nuestro paciente, ¿no? Es un fenotipo hipertrófico, es un fenotipo dilatado. Si es un fenotipo hipertrófico, pues observando el patrón de realce tardío, podemos ir categorizándolo en las diferentes patologías. Y si es un dilatado, de igual manera, podemos ir categorizando las diferentes patologías y pues ir dándole seguimiento. Este es un ejemplo de una miocardiopatia dilatada, un ejemplo de una hipertrófica, de una arritmogénica que vamos a tratar después, la miocardiopatia no compacta, la cual no voy a hablar. Se trata de ahorita ya es una patología que que es muy controversial. Muchos ya la estamos llamando, o bueno, ya el Task Force desde el año pasado nos piden no llamarla como una miocardiopatía no compacta, sino como una trabeculación excesiva del miocardio. Esto pues vamos a ir investigando, ¿no? Vamos a ir aprendiendo de esto. Es muy posible que esto también vaya cambiando después. En cuanto a la miocardiopatía dilatada, es genética del 35 al 40%, y es como secuela de una alteración infecciosa, una miocarditis del 35 al 48%. Y pues bueno, ahorita también están muy en auge las miocardiopatía dilatadas por antracíclicos y por radiación, ya que también hemos aumentado nuestro uso de estos medicamentos para tratar diferentes cánceres. Y pues bueno, bien importante no solo saber que mi paciente tiene una miocardiopatía, sino ver el realce tardío. ¿Qué tanto tiene de realce tardío? Entre más realce tardío tenga una miocardiopatía más dilatada, es mayor el riesgo de mortalidad y de muerte cardíaca súbita. Entonces, bien importante valorarlo. Valorar también en dónde es la localización y qué patrón tiene. Entre más localizaciones tenga y entre diferentes tipos de patrones tenga, pues, y de igual manera está asociado a un peor pronóstico. Tenemos en este caso un paciente con una miocardiopatía dilatada. Observamos pues una hipocinesia bilateral y pues una dilatación del ventrículo izquierdo y observamos que hay un aumento de valores en el T1 nativo que de igual manera pues concuerda con el realce tardío, que es un realce tardío en diferentes segmentos. Tenemos un lineal intramiocárdico y un predominantemente subepicárdico lateral. Entonces tiene diferentes segmentos. Este paciente entonces seguramente tiene mayor riesgo a una muerte cardíaca súbita. ¿Ok? Y pues, de igual manera tenemos un paciente con una miocardiopatía dilatada, una hipocinesia bilateral y posterior a la aplicación de medio de contraste, pues vemos un trombo apical. De igual manera, importante realizar el estudio de resonancia magnética contrastada para observar y para poder buscar y caracterizar estos trombos que a veces se esconden, ¿no? Y a veces no son fáciles de observarlos en el ecocardiograma. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, ese es el desorden genético cardíaco más común, afecta a 1 de cada 500 adultos y de igual manera se caracteriza por una hipertrofia ventricular izquierda en ausencia de alguna enfermedad sistémica o cardíaca. Hay muchos patrones de expresión. La mayoría son autosómicas dominantes y muchísimas proteínas o bueno, genes se han relacionado a la miocardiopatía hipertrófica.
pero bueno, lo importante es que es muy heterogéneo, ¿no? Hay muchos casos de una penetrancia incompleta y hay una expresividad variable. ¿Qué significa eso? Pues bueno, podemos tener un paciente joven con una miocardiopatía hipertrófica severa o podemos tener un paciente que debuta hasta los 60 años, ¿no? Entonces, pues bien importante observar y buscar esta miocardiopatía hipertrófica. Hay diferentes patrones de la miocardiopatía hipertrófica, de igual manera, hay que caracterizarlos, y pues bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que es importante para su valoración en resonancia magnética? Observar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ver si hay insuficiencia mitral, la disfunción diastólica, este, observar isquemia, y pues bueno, para nosotros, ¿qué es lo que quiero que se queden con esto? Pues bueno, para empezar, ¿cuáles son los factores de riesgo o que son pronósticos de una mala evolución? Un grosor mayor a 30 milímetros, un gradiente al tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor a 30 milímetros de mercurio, un realce tardío mayor de 15% de la masa miocárdica, una fracción de eyección menor del 50% y un aneurisma apical del ventrículo izquierdo. Esos son los que más tenemos que tener en cuenta. Y pues bueno, ahorita es bien importante realizar la medición de la fibrosis y del realce tardío en nuestros pacientes. Nosotros utilizamos el CBI, que es de Circle Imaging, para realizar para poder realizar nuestro cálculo de reforzamiento tardío. Y bueno, aquí tenemos un caso de un paciente con una miocardopatía hipertrófica. Observamos cómo los mapeos es una miocardopatía hipertrófica difusa y biventricular. Aquí tenemos un hallazgo de alto riesgo que es que en tercio medio anteroseptal hay un grosor de 32 milímetros. Nuestros mapeos de T1 y volumen extracelular extremadamente elevados. Observamos cómo incluso sin tener que medirlos nos damos cuenta que es muy, muy heterogéneo. Y pues bueno, en el realce tardío observamos cómo hay un realce parcheado, difuso, y pues bueno, haciéndole el cálculo de fibrosis, observamos que es un 38% de la masa miocárdica. Entonces, pues bien, bien importante poder caracterizar por resonancia magnética, porque estos ya son factores que probablemente este paciente vaya a necesitar un dispositivo implantado. De igual manera tenemos otra miocardopatía hipertrófica y observamos en estos contrastes de fase cómo hay una aceleración del flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y no solo eso, sino observamos que durante la sístole se jala la válvula anterior de la válvula mitral. Esto es algo que se conoce como movimiento sistólico anterior de la mitral. Y pues bueno, esto es un factor de riesgo ya que hay una obstrucción del tracto de salida dinámica, ¿no? De igual manera, otro caso, observamos pues en este caso como tenemos no solo esto que les acabo de explicar en el caso previo, observamos cómo había un movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la mitral, condicionando una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero aquí tenemos esto es cortesía del doctor Patrón, él adquirió y observamos cómo jala esta hipertrofia condiciona pues esta aceleración del flujo, ca- jala la valva, no solo la anterior, sino también la posterior está siendo este, jalada para condicionar una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y pues observamos además cómo hay un patrón de realce tardío parcheado y difuso. Aquí tenemos otra miocardiopatía hipertrófica. Esta es una miocardiopatía hipertrófica con este, con un fenotipo restrictivo. Observamos que hay una dilatación biventricular, una hipertrofia, sobre todo septal, y observamos pues cómo hay además un aneurisma apical, un realce tardío parchado difuso. Entonces, acuérdense pues, antes de pasar al siguiente tema, ¿qué es lo que le tenemos que buscar a la miocardiopatía hipertrófica? Que mida más de 30 factor de riesgo, más de 30 milímetros de mercurio a través del tracto de salida
del ventrículo izquierdo que tenga más del 15% igual o más del 15% de, de realce de la masa miocárdica, que tenga aneurismas apicales y pues que esté disfuncional. Entonces, bien importante esto. No, que no hay que olvidarnos, es fácil acordarse. 30 milímetros, 30 milímetros de mercurio, mitad de eso es 15, que es el realce tardío, y bueno, aneurismas apicales, importante acordarnos. La miocardiopatía arritmogénica, bueno, en 2010 el Task Force nos pedía pues buscarle a la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho anormalidades regionales en el engrosamiento y el movimiento del ventrículo derecho asociado a una disminución, a un volumen de 110 esto es indexados en hombres o 100 de mujeres con una disfunción menor del 40 y pues poco a poco se ha ido mejorando aquí ya en los criterios de Padua, aquí ya en los criterios más nuevos, pues observamos pues una miocardiopatía arritmogénica derecha, una arritmogénica ya sea el ventrículo izquierdo o biventricular, y pues bueno, igual hay que caracterizar cómo es el realce tardío, y pues bueno, de igual manera realizarle una caracterización, a ver si podemos encontrar áreas de infiltrado graso. Entonces, aquí tenemos un estudio de un paciente con una miocardiopatía arritmogénica biventricular. Observamos como no hay disfunción biventricular, como hay, como hay un abombamiento dicinético en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y bueno, en el realce tardío tenemos un realce tardío e igual en este tracto de salida del ventrículo derecho, donde observábamos este movimiento dicinético y pues bueno, tenemos un realce tardío además en septum y en la pared lateral. Este es otro caso de una miocardopatía arritmogénica. Observamos cómo hay un movimiento dicinético que da lo que se conoce como microaneurismas en esta pared libre del ventrículo derecho. Y pues bueno, bien, muy patognomónicas de miocardopatía arritmogénica. Y observamos, pues, de igual manera, cómo hay un realce tardío. En este paciente hay un realce tardío biventricular. Observamos cómo está toda la pared libre del ventrículo derecho con un realce transmural. Hay parchado septal y transmural en la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y pues bueno, a esta paciente se le hizo un estudio y salió pues con positivo a un gen específico pues para la miocardiopatía y esta arritmogénica. ¿Cuáles son otras miocardiopatía? Pues bueno, la que ya habíamos comentado, la amiloidosis. Es bien importante la caracterización por resonancia magnética. En la resonancia magnética en la amiloidosis cardíaca va a ser un método adicional a la medicina nuclear y a las biopsias. Observamos qué es lo que observamos en la amiloidosis. Bueno, hay una hipocinesia bilateral. Podemos ver, en este caso, tenemos un fenotipo restrictivo y pues bueno, podemos ver que hay un aumento difuso de los mapeos cardíacos del mapeo T1 nativo y en este caso tenemos un realce tardío transmural biventricular. Bien importante y se está poniendo va agarrando mucha importancia el mapeo de T1 nativo. Muchos de los pacientes con amiloidosis no van a poder, no son candidatos al uso de gadolinium, ya sea por una nefropatía o por riesgo alto de fibrosis nefrogénica sistémica, pero pues bueno, no es necesario para poder tener una caracterización tisular, ya que tenemos el mapeo de T1. Aquí en México, pues tenemos el Chagas. El Chagas es una patología también muy importante en el país. Observamos este caso como hay una lesión, hay una discinesia apical, hay un aneurisma apical, se conoce como una lesión del vórtex. Tenemos además un aneurisma en la pared lateral basal y observamos pues que al medio de contraste tenemos un reforzamiento tardío transmural en ese sitio del aneurisma y además tenemos otros sitios de realce intramiocárdico septal. Entonces, este paciente es muy típico de una miocardiopatía
chagásica y pues bueno, realizándole el estudio, de igual manera salió positivo. La miocardiopatía de Takotsubo, esta es una miocardiopatía por estrés. Observamos pues como hay un abombamiento, hay arterias coronarias. Un paciente que llega con dolor torácico, las arterias coronarias se encuentran sin lesiones y durante el cateterismo izquierdo pues observamos como hay un abombamiento apical y con una pérdida pues de su engrosamiento y es hipercinético el basal. Aquí en estas imágenes de cateterismo, pues esto es el Takotsubo, ¿no? Es como el vaso donde donde se ponían los pulpos, ¿no? Entonces de ahí agarra el nombre de Takotsubo. ¿Y qué vemos en resonancia magnética? De igual manera vemos esas alteraciones en el movimiento con un valoramiento apical, hipercinesia basal, y pues bueno, vemos que también hay un aumento en el valor de T, hay un edema en el T2 y hay un incremento en los mapeos de T1 y T2, en este caso el T1 bastante elevado. Y pues bueno, vamos a concluir con un caso clínico. Tenemos entonces un paciente que llega a nosotros por una probable miocardopatía dilatada y pues bueno, vemos que hay un ventrículo izquierdo levemente ahí, con fracción de eyección levemente disminuida. Le realizamos pues el primer paso de medio contraste, observamos que hay un defecto de perfusión subendocárdico, septal y lateral en tercio basal, medio y septal en tercio apical. Y el reforzamiento tardío, pues, tenemos un reforzamiento subendocárdico y siguiendo pues el territorio de una arteria coronaria. Entonces, en este paciente se le realizó un estudio de coronarias con resonancia magnética, que aunque no te permite observar lesiones coronarias, sí nos permite valorar los trayectos de las arterias coronarias, y en este caso, pues observamos que hay un trayecto de anómalo de la coronaria izquierda desde el seno derecho y un trayecto interarterial entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, al parecer hay una disminución de su calibre en su segmento proximal a nivel del tronco y posiblemente sea lo que nos esté causando el, este patrón isquémico, ¿verdad? Como lo observamos. ¿Cuáles son entonces los puntos claves que quiero que se queden de esta plática? La resonancia magnética es un método de imagen no invasivo que permite la evaluación morfológica, funcional y tisular del miocardio. La miocardopatía hipertrófica es extremadamente heterogénea y hay que sospecharla a lo largo de la vida del paciente. Hay que ver hay que acordarnos siempre cuáles son los hallazgos de alto riesgo para comunicarlos de manera pronta a nuestro clínico. Y pues bueno, la resonancia nos va a permitir establecer etiología y pronóstico en la miocardopatía hipertrófica, en la miocardiopatía dilatada y en la restrictiva. Bien importante valorar estos patrones en la dilatada, estos patrones de realce tardío y pues observar si es diferentes segmentos para poder también de igual manera tomar una plática con el clínico y ver que si este paciente se le tiene que poner algún método o algún dispositivo para prevenir alguna muerte cardíaca súbita. Y pues bueno, aquí el diagnóstico es multimodal, pero la resonancia magnética cardíaca es la piedra angular cuando hablamos de miocardiopatías. Espero pues que se les haya sido de provecho esta plática. Por favor, no duden en contactarse conmigo si es que hay más preguntas. Muchas gracias. Buen día.